La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Yo puedo cerrar tus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Verás que limpia y hermosa estará nuestra ermita de San Damián. La iglesia humana y divina la ves, que en luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios, no la ermita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar, cumpliendo lo que el Señor nos brindó en la ermita de San Damián. La iglesia humana y divina la ves, que en luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que me estén viendo, como siempre les estoy diciendo, hoy vamos a trabajar desde cultura religiosa, desde religión, el tema de la iglesia, que si se dan cuenta a Francisco también le preocupaba enormemente el tema de la iglesia, que incluso, ¿verdad? Él pensaba que cuando escuchó por primera vez, porque en Asia había un pequeño oratorio que ellos le llamaban ermita. La ermita de San Damián, donde él se iba a rezar, era una capilla, un oratorio totalmente destruido. Y Francisco se iba a rezar ahí porque ahí estaba la enorme cruz de San Damián, que si ustedes ven también generalmente en el colegio cuando hacemos la misa, cuando celebramos la misa, está ahí la cruz de San Damián, que no es una cruz así directa, sino que tiene unos moldes un poquito diferentes, ¿verdad? Un molde un poquito diferente. Esa es la cruz de San Damián. Y cuentan de que ahí cuando él se va a orar, escucha por primera vez una voz que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Entonces Francisco, preocupado, pensó que era reconstruir esa ermita que se había caído, y empezó él a juntar ladrillos, piedras, cemento, y empezó a armar poco a poco la iglesia. Pero en el fondo Dios no le estaba hablando de una iglesia material, como decía la música, sino la iglesia que es humana, que es divina, porque humana por nosotros y divina porque es de Dios. Entonces, esa iglesia, hoy vamos a estar hablando un poquitito en nuestra clase de religión. Sería bueno entender y comprender primeramente qué es iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿A qué nos referimos? Ustedes van a llevar hoy unas preguntas que yo voy a poner. Y miren que estoy trabajando con los chicos más grandes del colegio. Estoy trabajando con los chicos de cuarto, quinto y sexto grado, que ya conocen un poquitito. Y voy a ir, así como venía haciendo la temática con las otras clases de religión, voy a dar la pregunta y vamos a ir respondiendo conmigo, ¿les parece? Entonces, de paso, también vamos estudiando un poquitito. Primero, decía yo, ¿qué es la iglesia? Y la respuesta básica es: la iglesia somos todos los hombres, somos todos los que fuimos bautizados en la iglesia, todos los que fuimos bautizados con agua, somos parte de esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el templo. El templo es un lugar para ir a orar, pero la iglesia somos todos nosotros, incluyendo desde el Papa hasta el último cristiano que está siendo bautizado. Entonces, todos somos la iglesia. Luego, ¿por qué nació la iglesia? Y la iglesia nace por una necesidad de Dios. Imagínense, el pueblo de Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel fue tantas veces desobediente, y yo creo que la iglesia sigue siendo desobediente porque es la extensión del pueblo de Israel, ¿verdad? La iglesia ya está prefigurada en el Antiguo Testamento, es decir, ya había un pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Imagínense que todo ese pueblo
que era el pueblo de Israel, poco a poco se fue olvidando de Dios. Que incluso, ¿verdad?, cuando le envían a Jesús, ese pueblo es el que lo lleva a Jesús a morir en una cruz. Entonces Jesús llama a quienes, ya no llama más a los sabios de la religión del judaísmo, sino llama a lo más sencillo, a los pescadores, a las personas que estaban caminando con él, a la gente que quería una oportunidad de vida, que fueron sus apóstoles. Y en sus apóstoles nace la iglesia. Entonces, ¿cómo nace? Como una necesidad, porque el pueblo de Israel se iba desviando del camino de Dios. ¿Y llama a quién? Llama a los más sencillos, a los pescadores, que son la base de la iglesia, ¿verdad? Que son sus discípulos. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿pero quién fundó la iglesia? Y la iglesia realmente la funda Jesucristo. Jesucristo es quien funda la iglesia. Entonces sería bueno entender que Jesús es el que realmente funda esta iglesia. En Él se diseña todo lo que va a ser la prefiguración de la iglesia. Estamos entonces, ¿verdad? Sería bueno comprender esto como una tarea de Dios para con nosotros los hombres. Estamos, ¿verdad? Seguimos. Después dice, ¿quiénes forman parte de la iglesia? Y todos los que fuimos bautizados dentro de la iglesia formamos parte de la iglesia. Nosotros formamos parte de la iglesia, todos los bautizados. Después dice, en la sexta, hace falta pertenecer a la iglesia para salvarse. Miren que es una pregunta muy difícil y a veces también hay que tener en cuenta de que es un motivo de conflicto, de lucha entre religiones por esta pregunta. Y lo ideal es entender que Dios, en su infinita misericordia, siempre le da oportunidad al hombre a poder salvarse en el lugar donde esté. Pero claro, tiene preferencia con sus hijos predilectos, que somos nosotros los que formamos la iglesia, los que fuimos bautizados. Tiene un apego especial con nosotros, pero no por eso Él olvida a los que no fueron bautizados. Él siempre tiene las puertas y el corazón abierto para esas personas. Entonces la pregunta dice, ¿hace falta pertenecer a la iglesia para salvarse? Y evidentemente mejor formar parte de la iglesia porque somos la familia predilecta de Dios. Pero el amor misericordioso de Dios no se olvida de aquellos que no están dentro de su iglesia. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Después sigue la pregunta, ¿cuál es la identidad de los cristianos y del pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra identidad? Y nuestra identidad es Cristo, es Jesús, es su persona, su misión, que está reflejada ¿dónde? Está reflejada en su palabra, está reflejada en todo lo que sean los sacramentos, como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, todos los bautismos, los siete sacramentos, está en todo eso está presente Dios. Y vuelvo a decir, nuestra identidad está en esos sacramentos y nos hace pueblo de Dios. La octava pregunta dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y la misión de la iglesia es siempre llevar la palabra de Dios en todos los rincones del mundo, llevar la palabra de Dios a aquel que aún no cree y que aún no forma parte de la familia predilecta de Dios, que somos los bautizados, llevarle a ellos para que también aprendan. Y tengan en cuenta, la misión también es de amarnos entre nosotros, aparte de llevar la palabra, de amarnos entre nosotros, de cuidarnos entre nosotros, amarnos, cuidarnos. La misión también es de poder participar de esta familia, es decir, irnos al menos una vez a la semana a misa. Y vuelvo a decir, yo sé que este tiempo nos hace de que nosotros no podamos irnos a misa todo el tiempo, especialmente los niños. Pero no nos olvidemos de que nosotros formamos parte de la iglesia de Dios y esa es nuestra identidad, de que somos un grupo, somos una familia. Después dice la última, ¿qué características tiene la iglesia? La característica principal de la iglesia siempre va a ser el amor, la salvación, la humildad, el amor, la salvación, la humildad y por sobre todas las cosas el compromiso de formar parte de la iglesia. Estamos.
Estas son las preguntas. Y vuelvo a decir, estamos en la semana de nuestra fiesta de San Francisco de Asís, y sería bueno también entender cómo Francisco amaba a su iglesia. Francisco entregó todo, era un hombre rico que se despojó de toda su riqueza para volverse pobre y hacer de que esta iglesia esté un poquito mejor. Vuelvo a decir, depende siempre de nosotros de que nuestra iglesia sea diferente. Nuestra iglesia es santa por Cristo y es pecadora por mí, que soy un catequista, que soy un profesor de religión, pero soy un pecador también, por ustedes, por su familia, porque todo ser humano generalmente falla, porque todo ser humano generalmente tiene errores. En cambio, Dios no tiene errores. ¿Estamos? Esta es la iglesia que Dios quiere que nosotros empecemos a buscar y a encontrar. Entonces, les pongo las preguntas en la tarea para que puedan trabajar. Escuchen el video y ojalá que les sirva. Y por sobre todas las cosas, también siempre voy a estar poniendo algunos dibujos para que puedan pintar. Ustedes ya pintan mucho mejor, pero vuelvo a decir, hay familias o hay grupos o hay personas que no pueden imprimir. Entonces, busquen un poquito una forma de poder pintar desde el celular, aunque sea. Desde ahí hay aplicaciones donde pueden pintar y hacen un screen y me envían. Y eso también sirve para los puntos que trabajamos en religión. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Espero que pasen bien. Vuelvo a hacer la última parte de la canción para que podamos tener en cuenta nomás qué es lo que dice. Porque Francisco creía que era una iglesia material. Pensaba que era la ermita, pero no es eso. Que Dios le hablaba de algo mucho más profundo, dice. La iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios, no la ermita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar. Viendo lo que el Señor nos brindó en la ermita de San Damián, la iglesia humana y divina a la vez, que en luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. Que tengan un buen día, que pasen bien. Vamos a seguir hablando, paz y bien, y a rezar desde nuestras casas la novena de San Francisco. Adiós.